Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Humo y Espejos. Y acá estamos con ustedes a un año de este conflicto que va a cambiar el mundo, no por el conflicto en sí, por una cuestión territorial, sino por qué implica este conflicto. Puede derivarnos a esta tercera guerra nuclear que nadie quiere saber de esto, ¿no? Así que acá estamos para analizar ese tema, para hablar sobre Moldavia y Transnistria, que es el segundo capítulo de esta guerra Rusia-OTAN. Marcelo va a estar la primera horita ahí con ustedes, si es que entra alguna vez al estudio, estoy ahí esperándolo todavía, pero va a hablar sobre ese tema y después en la segunda parte Enrique estará con nosotros para hacer el foco ahí, ¿no? En Moldavia y Transnistria. Marce, te diría que podemos avanzar en el tema de hoy. Como ustedes verán, la situación cada día es más compleja. Se ha habido hace unos días una propuesta de China para hacer un acuerdo, algunos se esperanzaron. La verdad, creo que cuando uno hace un repaso de lo que pasó, de las razones por las que pasaron, uno llega a la conclusión de es muy difícil que prospere. O sea, evidentemente Occidente está buscando un enfrentamiento con China porque Occidente cree que tiene que frenar a China y a Rusia antes de que ya sea demasiado tarde. Muchas veces comentamos que estaban en rumbo de colisión, en épocas cuando nos trataban un poco de delirantes, por decir estas cosas, una década atrás. Pero bueno, llegó el momento en que Estados Unidos dijo basta, pero a la vez esto es contemporáneo cuando Rusia dice, no, basta, decimos nosotros, y no vamos a permitir más este orden. Y ahí es donde en realidad radica el conflicto. Después el resto es, o sea, nosotros lo que hacemos, más allá que después pongamos a la perra, hablemos de las paltas y nos riamos de las cotorras, lo que nosotros hacemos, en realidad, la idea de estos espacios que tenemos, y particularmente que hacemos nosotros en lo personal, es hablar de geopolítica. Y en la geopolítica no hay espacio para romanticismo. Realmente, olvidémonos de la idea de las democracias, de los derechos, todo eso es parte de un marco, pero en realidad no es el fondo del tema. Es apenas una cosmética que se le pone a una política determinada y esa política responde en realidad a intereses. A partir de eso, vamos a ahorrarnos un montón de disquisiciones acerca de quién tiene derecho, lo trágica que es la guerra, que en la guerra mueren inocentes, que sufre la gente, todo eso ya lo sabemos, pero no es el objetivo. O sea, la idea de analizar en base a lamentarse de estas cosas, bueno, tiene mucho que ver precisamente con lo que estábamos mencionando, cuando en realidad se trabaja más en función de la propaganda o de la poca profundidad, pero cuando uno intenta saber realmente qué hay detrás de las políticas, a qué apuntan, olvidémonos, porque la gente que maneja el poder de verdad no tiene otras ideas que precisamente la ejecución de las políticas más directas para conseguir los mejores resultados que quieren, que lo cual no quiere decir que sean los mejores resultados para todos, son los que en particular cada grupo quiere para sí, ¿no? Hay una serie de antecedentes históricos que enmarca este conflicto. Lo que podemos dar con conclusiones muy concretas es Ucrania, como Estado independiente, prácticamente no tuvo existencia previa. Recién en los años 90 comienza luego de la disolución de la Unión Soviética, con algunas particularidades como que, por ejemplo, Crimea se declaró independiente antes, 15 días antes que Ucrania, lo cual la declaración de Crimea de independencia fue aplastada por Ucrania inmediatamente por un tema de fuerzas. Pero esto lo digo para que vean cómo cada uno manifiesta sus intereses y poco tienen que ver con lo que la gente cree. La gente cree que Ucrania existió toda la vida y en realidad Ucrania solo había tenido una pequeña existencia como Estado independiente con la disolución del Imperio Soviético hasta que fue incorporada a la Unión Soviética como la República Socialista de Ucrania. No más que eso, Ucrania, su existencia siempre estuvo ligada a Rusia y además la conformación del territorio actual de Ucrania está dado por tierras que no todas tenían que ver con lo que hoy conocemos como ucraniano. Es como una especie de collage que se hizo donde se mezclaron tierras que fueron históricamente rusas, con otras que fueron polacas, con otras que fueron húngaras, que fueron romanas, inclusive hasta Turquía reclamaba parte de Crimea para que veamos lo que ha pasado. Son muchos siglos de historia,
muchos pueblos que han ido y venido, que se han enfrentado entre sí, que se han conquistado entre sí. Entonces esto muestra también, de paso, ya que te lo comento, la tontería de hablar de pueblos originarios como un factor de derecho. O sea, el pueblo originario como un factor de derecho es muy relativo lo que puede ser, porque uno se puede ir remontando constantemente a ver quién es el originario, quién estuvo primero, y muchas veces termina en cuestiones que no tienen solución, como pueblos que han desaparecido a lo largo de la historia, o porque fueron exterminados, porque fueron asimilados y se incorporaron a otras etnias mayores, ¿no? Sí, objetivamente, hace siglos que pertenece además a lo que era el Imperio Ruso y a lo que después fue la Unión Soviética. ¿Por qué decimos que pertenecían? Porque no solo pertenecían jurídicamente, sino porque además los habitantes del lugar hablan ruso y tienen todas las manifestaciones culturales propias de los rusos. Son parte y se sienten como parte de Rusia y están intrínsecamente ligados con Rusia. Entonces acá no hay una invasión, esta es una de las cosas que yo disentía con Putin, tal vez nunca se haya enterado, porque a mí no me ha llamado en página 2 o lugares así para hablar, así que bueno, lo hablo acá en mi propio espacio, que es la única forma de expresión que tal vez tenga. Pero bueno, no estamos hablando de una invasión de un estado a otro, sino de un estado creado artificial tomando un pedazo de otro estado, que obviamente como ese estado estaba en disolución y estaba absolutamente débil, cedió los espacios y en algún momento los vuelve a reclamar. Así es la historia, así es la geopolítica. Los derechos se basan en el fondo en la fuerza. Si nosotros creemos en ideas románticas como el respeto al derecho internacional, el derecho internacional es hoy establecido por el mundo anglosajón, que es hegemónico. Cuando caiga ese modelo hegemónico, que va a caer como cayeron todos los órdenes imperiales a lo largo de la historia, no porque sean buenos o malos, sino porque la geopolítica es como un organismo vive que nace, cuyos actores nacen, se desarrollan y mueren. Bueno, ahora le está llegando al mundo anglosajón su final. Podrá transformarse en otra cosa, podrá integrarse en un mundo multipolar, pues, pero el modelo hegemónico llega a su fin. Y llega a su fin, y con él va a llegar al fin el derecho que los anglosajones han establecido, y vamos a tener un nuevo derecho que van a instalar los nuevos vencedores, que va a pasar a ser el nuevo derecho internacional y que va a fijar las normas, pero esta vez no en beneficio de lo que les interesa a los anglosajones, sino a lo que les interesa a otros pueblos. No es más que eso, no es menos que eso. Si a veces choca y hiere sensibilidades de la gente, puede ser porque nos acostumbran a tratar, sobre todo en temas de geopolítica, como si fuéramos chicos de jardín infante. Nos cuentan una historia edulcorada que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender eso para entender todo lo que pasó en Ucrania y lo que pasó en el Donbass, ¿no? El primer punto de los que voy a referir ahora, y vamos a ir un poquito más rápido, es que en el Donbass se produce una operación militar especial. Hoy parece que esto para contestarle a Auto y que después lo va a hacer Cristian Lavesa, creo, si aceptan el debate, y si no lo hará Cristian Lavesa por la del, imagino. Pero no es una guerra, sino es una operación militar especial. Esto es algo que en Occidente se tiende a ignorar, pero la realidad es que si Rusia decreta la guerra, va a usar métodos que no está usando en la actualidad. Entonces, sí hay una diferencia entre la guerra y la operación militar especial. Tal vez esto pasa porque muchos de los analistas no tienen una gran inversión en el campo militar y usan los términos en una forma a veces relativa y poco feliz, pero que significan en realidad otra cosa. Operación militar especial es porque, por ejemplo, no se van a usar determinados tipos de tácticas o armas que sí se utilizarían si Rusia está en guerra con Ucrania. Por eso es importante. Porque inclusive si Rusia le declara la guerra a Ucrania, es muy probable que se la declare a aquellos que apoyan a Ucrania y le envían armas, lo cual hablan de algo muy diferente a lo que estamos viendo hoy. Rusia no se plantea cuando inicia la operación, y es bueno escuchar lo que dicen los rusos, sino lo que dicen los medios o analistas occidentales de lo que dicen los rusos. Rusia no se mete a declarar que va a tomar en una fecha determinada ni que va a hacer nada, solo habla de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Y esos son los objetivos y aclaran que no hay plazos para cumplir eso. Entonces, la idea de que iba a tomar Ucrania en 3 días, evidentemente parte de la inteligencia occidental, y yo creo que tira inclusive esta idea y la instala, como todo lo que hacen, obviamente, una organización de inteligencia instala una idea que quiere
que se instale para sacar algún tipo de provecho. ¿Por qué eso? Para demostrar que Rusia en realidad iba a fracasar. Porque ellos sabían que Rusia no podía en 3 días tomar Ucrania, excepto que usara armas nucleares y arrasara con el país. Como Rusia no iba a hacer eso, y ellos sabían que no iba a hacer eso, no había fecha. Entonces, mal que mal podemos hablar de un fracaso. El retiro de Kiev y de no haber tomado la capital, bueno, con la cantidad de tropas que envió Rusia, que fueron entre 100 y 150.000 al comienzo del enfrentamiento, era imposible que se tome Ucrania, mucho menos que se tome Kiev. Rusia nunca intentó en realidad tomar Kiev. Rusia lo que hizo fueron maniobras distractivas para focalizar la atención sobre Kiev y avanzar donde realmente les interesaba, que era en el sur, que es lo que terminaron haciendo. Después hubo retiros parciales. ¿Por qué hubo esos retiros parciales? Porque la política de Rusia había sido evitar las bajas en general y específicamente las bajas propias. Por lo cual prefirieron ceder terreno a cambio de mantener su potencia, a diferencia de Ucrania, que prefirió ganar terreno y desangrarse en el intento. Hoy nos encontramos con dos realidades muy diferentes. Una Rusia agazapada con más de 500.000 de hombres esperando la orden para avanzar sobre Ucrania, mientras que Ucrania ha llamado al menos a 10 levas militares, ha convocado a mujeres embarazadas, a chicos preadolescentes, a ancianos, a gente con discapacidades. Hay videos de gente ciega que ha sido convocada para ir a luchar. O sea, el grado de desesperación de las fuerzas de Ucrania es muy importante, y esto fue acompañado con miles de mercenarios, muchos de los cuales huyeron o fueron muertos en el terreno, que acompañaron esta ofensiva, y otro grupo más que importante de tropas especiales de los países occidentales, disfrazadas de voluntarios, mercenarios, sin identificaciones visibles o demás, ¿no? A veces los analistas deberían seriamente considerar estas cosas, porque claramente cuando hay un enfrentamiento y un terreno de guerra y más de estas dimensiones, esto no se hace ante un escribano público o ante las cámaras. Las operaciones se generan de otra manera, se actúa de otra manera, por lo tanto uno lee indicios, lee hechos, lee desarrollos y de ahí concluye cuáles son las políticas. No tiene que esperar encontrar pruebas, porque seguramente esas pruebas no van a aparecer nunca, porque hay cosas que no se dejan pruebas precisamente por el tipo de decisiones que se toman. O sea, hay muchas operaciones de falsa bandera a lo largo de la historia y nadie las anunció. Ahora es muy fácil decir, no sé, que los soldados nazis generaron un incidente con los polacos porque en realidad querían invadir Polonia. Ahora, pero en el momento el planteo era otro. O sea, no es necesariamente que esto se haga muy, muy abierto. Después de un año de combate, ¿qué conclusiones podemos llegar que son bastante certeras y creo que, salvo alguien que haga una propaganda descarada, debe acordar, con matices tal vez, pero debe acordar? Primer punto, el enorme fracaso de las sanciones económicas financieras. Rusia siguió su vida casi sin perturbaciones, con una caída del 2,1% del PBI, contra auguraban 35, 40, hasta 50%, han llegado a decir que iba a caer el PBI como función de las sanciones, ¿no? Rusia siguió con su vida normal, la población rusa no se levantó contra Putin. Hubo un par de intentos de Occidente de generar una revolución de color, no pasó absolutamente nada al principio de la guerra y después esto cayó en el más absoluto silencio. No hay líderes opositores, se vio que Navalny era nada más que un invento de Occidente. Putin ha crecido en su imagen interna de la mano de la consolidación de algunas cuestiones que le favorecieron a Rusia, porque le liberaron a Putin las manos para tomar medidas nacionalistas en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, industrial, militar, etc. Rusia tenía, siempre comentamos, algunas actitudes imposibles de entender si no fuera por la presión que recibía de Occidente, como por ejemplo con las capacidades que tiene su industria aeroespacial, comprar aviones a la Unión Europea o a los Estados Unidos y no fabricar sus propios aviones, que tiene, por las extensiones y las características de su territorio, son más que necesarios. Bueno, hoy Putin se encuentra con las manos libres para hacer todo ese tipo de cosas y ha advertido inclusive que esos 300.000 millones de dólares, que aparte los europeos parece que no saben dónde están los 300.000 millones de dólares y no se sabe bien cuál es la cifra real. Rusia simplemente ha advertido que debe haber más de $1 billón occidentales en Rusia invertido, y que si Occidente decide ese dinero que inmovilizó
simplemente confiscarlo y apropiárselo con la excusa de utilizarlo en la guerra de Ucrania para la reconstrucción, Rusia simplemente lo que haría es tomar represalias contra esos capitales, que son por lo menos 3 veces más que los que capturó Occidente. O sea, esto que te resume en general lo que es el paquete de sanciones. Cada sanción es un tiro más en el pie y ya llevan varios tiros en las piernas que se está dando Occidente, y que ha significado que la Unión Europea está en una situación muy grave. Alemania, su motor, está con una economía que está entrando en una franca recesión, hay una inflación que además va a seguir creciendo, todo indica que luego de un cierto estadio que se niveló, va a volver a cobrar bríos, se espera que la energía siga siendo un enorme obstáculo para los europeos, quienes a su vez van a sufrir las represalias seguramente de China, si sigue Occidente con su tosudez de sancionar a Rusia y a quien ayude a Rusia extendiendo este conflicto hasta China. China creo que es uno de los ganadores en esto, dentro de lo que creo que hay que entender que es un cuadro general donde todos van a perder económicamente, porque el mundo funciona con una arquitectura determinada. Cuando uno lo empieza a partir en pedazos, esto se resiente hasta que se vuelva a reacomodar. China va a perder mercados, lo va a suplantar con otros nuevos que va a generar, tanto sea en su interior, que ya estaba haciéndolo, como en otros países asiáticos. Occidente olvida que todo el conjunto de Occidente no suma 1.000 millones de personas, contra solo China, que tiene 1.400. Occidente no consiguió arrastrar detrás de las sanciones a China. Uno a veces se olvida de las cosas, pero recuerden cuando comenzó esto, la esperanza de muchos analistas era, bueno, China se va a despegar, China va a traicionar a Rusia. Bueno, no, evidentemente esto no sucedió y China se está involucrando cada vez más en esto. India se lo había indicado como parte del AUKUS, como parte de la ofensiva de Occidente en aras del conflicto con China, pero bueno, yo creo que esto ha sido una mala lectura de lo que es la política exterior de la India, y bueno, India se ha transformado en la gran refinería del mundo, comprando el petróleo ruso y revendiéndose a los europeos luego de refinarlo. Por eso no sabemos exactamente cuando Europa y Estados Unidos siguen aumentando las sanciones si piensan incluir luego a la India, porque si siguen con esas ideas van a tener que hacerlo. Se rompió la OPEP como un factor de apoyo de los Estados Unidos. Arabia Saudí, el principal referente, no ha cedido a las presiones occidentales para derrumbar el precio del petróleo y dañar a Rusia, y simplemente Arabia Saudí empieza a tomar distancia de Estados Unidos. La propia Turquía, puntal de la OTAN, se transforma en un hub comercial y energético de Rusia. No solo sigue con las compras de material ruso, sino que hasta comienza a hablar del desarrollo de quinta generación con Rusia. O sea, la posesión de Turquía para Occidente, al menos podemos decir que no es confiable, ¿no? Y así pudimos seguir con muchos otros países que han demostrado que la comunidad internacional está reducida a poco más de 50 países que son menos de lo que sus números indican, y que a veces es muy curioso porque algunos dicen, pero no hay potencias entre los países que apoyan a Rusia, y sí las hay dentro de los que apoyan a Estados Unidos. Bueno, olvidan que hoy China, India, Indonesia, la propia Corea del Norte, son países que son potencias. Algunos son una potencia militar, como es Corea del Norte, otros son potencia demográfica y económica, como puede ser la India, pero ¿cuáles son las grandes potencias que apoyan a Estados Unidos? Las grandes potencias que hay son Francia, que está con reservas, Alemania, que lo está padeciendo, el Reino Unido, y después ya son todos países que están siendo sobrepasados por los países asiáticos. Las lecturas que se están haciendo se hacen, podríamos decir, con un retraso de por lo menos 3-4 décadas. Es como si estarían analizando al mundo con los números de los años 70, y este es un mundo muy diferente. ¿Y qué generó también otro tema que creo que es incontrastable? ¿Qué genera la operación militar especial rusa? Tensiones entre los propios europeos. De más está decir los problemas con Hungría, los problemas entre Alemania, entre Francia y España, entre Grecia y Turquía, aunque no es europeo Turquía, pero bueno, está dentro de la OTAN, los problemas de los nórdicos y de Polonia, que hacen una cruzada, que no miran con simpatía a otros, tienen problemas de todos los orígenes que uno se le pueda ocurrir.
Y después un problema muy importante y central que es entre Estados Unidos y Alemania, porque Alemania vamos a ver hasta qué punto va a seguir agachando la cabeza viendo que Estados Unidos le vuela un gasoducto, Estados Unidos le prohíbe comprar energía barata y la obliga a comprar la suya que encima la sube de precio. O sea, esto en algún momento es un caldo de cultivo para grandes problemas y además vemos que la sociedad europea empieza a padecer los resultados de esto. Las restricciones, por ejemplo, a la venta de vegetales en el Reino Unido, fruto de, según dicen oficialmente, las cuestiones de la carestía de la energía. Olvidan mencionar el tema de los fertilizantes que han borrado y todo, que han borrado las propias empresas occidentales, van a generar un malestar interno. Entonces tenemos el malestar entre los estados, tenemos el malestar interno y el malestar con los Estados Unidos, que a su vez también tiene una serie de problemas de ellos. Vemos entonces que va a haber, que hay un cansancio de las sociedades con la guerra y que esto es una guerra de las élites económico-financieras y políticas. O sea, la clase política que ha sido tomado como una gerenciadora de las políticas que este mundo necesitaba, este sector de las élites financieras, hoy están respondiendo a quienes son sus verdaderos dueños y están tomando medidas que básicamente atentan contra los intereses nacionales y con el bienestar de sus propias soluciones. Claramente esto a largo plazo va a ser difícil de sostener. En el plano militar se derrumba el mito de la OTAN. Todos creíamos, inclusive, a pesar que nosotros decíamos que Rusia tenía una capacidad militar mayor que la capacidad militar que podía tener Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una industria militar cara, una industria militar demasiado corrupta, que solo tiene beneficios en lo económico para quienes están en el negocio, pero no dan soluciones reales a las necesidades de defensa del país. Bueno, esta situación ahora se ve agravada cuando uno ve el desempeño real de los equipamientos occidentales, los famosos game changers, que van desde cosas que uno se ha olvidado. Ya nadie se acuerda de los Javelin, de los Switchblade, de los HIMARS, bueno, ahora estamos en la faceta de los tanques, de los Leopard. Constantemente van agregando algo que va a aparecer y que va a cambiar las reglas del juego, va a cambiar el enfrentamiento. Bueno, nada cambió. Lo que sí podemos concluir es que la OTAN está escasa de munición, según dicen sus principales referentes, tanto militares como políticos, y que tienen dificultades para una guerra larga. O sea, el planteo original que se pensó que iba a ser Occidente, que de hecho intentó hacer Occidente, que era desgastar a Rusia, terminó en un enorme problema, porque el que se desgastó fue Occidente, porque Rusia, por lo visto, se había preparado mucho mejor para un enfrentamiento de largo aliento que Occidente. El Occidente colectivo parecería como que creyó su propia propaganda, se sintió más poderoso de lo que era y pensó que nunca iba a ser desafiado realmente como hoy lo está desafiando Rusia, y eso transmite unas enormes dificultades. Y hablando de Rusia, se verifica algo que Occidente había tomado un poco a la chacota, que se había burlado, que era el tema de las armas hipersónicas, ¿no? Rusia presenta en el 2018 una serie de armas, algunas de las cuales todavía no hemos visto en acción y esperemos no verlas nunca, como el dron Poseidón, porque el día que veamos el dron Poseidón en acción es porque desaparece medio continente. Pero sin llegar a esos extremos, cuando uno ve, por ejemplo, el Kinzhal, que sí lo hemos visto en acción, o el Zircon, uno empieza a encontrarse con una realidad. Putin mencionó y advirtió sus nuevas capacidades, Occidente no lo creyó, pero esas capacidades no eran propaganda, son armas concretas, probadas, hasta el punto tal que los propios occidentales no las han podido detectar en los satélites. ¿Qué logró Rusia con esto? ¿O en qué situación está? Bueno, está en que mientras todavía Occidente intenta tener un misil hipersónico operativo, no operativo, por lo menos un proyecto que funcione, porque hasta ahora son pruebas en general con más fracasos que otra cosa, Rusia anuncia que ha puesto en producción masiva a estos misiles. Y los misiles Zircon de uso naval van a ser instalados en la flota rusa. Ya
Aparte, imagínense que nunca nos van a contar lo que pasó, así que probablemente si nos dicen van a ser instalados, porque ya lo debe tener instalado media flota Rusia. Y estos proyectores tienen la característica de poder hundir un portaaviones y buena parte de su flotilla de escolta y hacerlo sin que haya posibilidades de defensa contra ese ataque. Y lo pueden hacer contra un buque como una corbeta, un buque de menor porte. Para tener idea del problema en que está Estados Unidos y su ofensiva militar. La situación entonces, ¿en qué degeneró? En una escalada, en una fuga hacia adelante. Hoy Estados Unidos empezó a arrastrar a China. A veces nos preguntábamos, hicimos una charla, uno de estos videos fue sobre de los globos estratosféricos que había encontrado Estados Unidos en su territorio y que atribuyó a China. Y bueno, en el video ahí tienen todas las posibilidades, no voy a meterme en eso ahora. Bueno, ahora vemos cuál era el objetivo real de eso. El objetivo era traer a China al conflicto. ¿Por qué? Porque yo creo que el planteo, el pensamiento occidental es, si nosotros tenemos una guerra de largo aliento contra Rusia, que tiene tecnología de punta, que tiene una experiencia en combate, que tiene no es una experiencia de combate, sino una historia de resistencia a países mucho más poderosos, de haber derrotado a Napoleón y a Hitler, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque si China, especialmente China, Irán, Corea del Norte también pueden colaborar y de hecho lo están haciendo seguramente, pero si China, con su capacidad de producción, sale fuera de la guerra y se dedica a abastecer a las tropas rusas, no hay forma que se pueda detener eso. Occidente se ha quedado básicamente sin armas para enfrentar, o no voy a decir sin armas, vamos a decir en un estado alarmantemente crítico, con la idea de enfrentar a Rusia en Ucrania, solo contra la producción rusa, que Rusia sigue tirando de a cientos de misiles y decenas de miles de bombas diariamente, y la industria rusa, suponemos que la industria rusa o las reservas rusas o lo que sea, las abastece. Más allá de alguna discusión con los músicos de Wagner sobre el tema del abastecimiento y que esto parecería responder más a una cuestión interna de diferencias, no hay indicio de que Rusia se esté quedando ni sin munición, ni sin combustible, ni nada de las cosas que se plantearon al principio de la guerra a través de la propaganda. Entonces, ¿cuál es el tema? En estas condiciones, imagínense ¿qué pasaría si uno le suma la capacidad de producción de China? O sea, eso sería imposible de afrontar en una guerra a largo plazo para Occidente, sería inexorablemente derrotado. Entonces, la solución solo queda en escalar. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades a largo plazo para Occidente, necesita resolverlo rápidamente. Está por verse si lo va a poder resolver, porque parecería que tampoco lo va a poder resolver. Entonces, por lo menos, más allá de después de lo que puedan hacer o no, lo que vemos manifiestamente es como Estados Unidos trae a China con el tema de los globos, que ya era un tema que había empezado, acuérdense, con los superconductores. Estados Unidos hace rato, ya con Trump había empezado la tensión con China. Con Biden, que dijeron, pues no la mejora porque se fue el loquito de Trump, no, todo empeoró. Y ahora empezó a acusar a China de enviar armas, cuando los chinos dicen, nosotros no enviamos nada, objetivamente no hay pruebas que lo hagan, pero como decimos, hay muchas cosas difíciles de establecer. China puede mandar chips y decir, ¿y son chips? ¿Cuál es el problema? ¿No le puedo mandar chips a Rusia? Y sí, pero esos chips pueden ser usados para un uso civil o para un uso militar. Hay mucha cuestión dual, de la cual es casi imposible bloquearla a China en ese sentido. Entonces China puede estar ayudando militarmente y uno ni siquiera saber. Acuérdense que los drones, por ejemplo, de Shahed, usaban motores de ciclomotor. Y un motor de ciclomotor es de uso militar, no, es de uso civil, encima algo de baja tecnología. Y eso es lo que había desaprovechado Irán. Entonces es muy difícil intentar hacer lo que quiere hacer Estados Unidos. Pero más allá de que sea difícil o no probarle a China que se involucre en el tema de darles armamento, lo que uno claramente ve es que China es impulsada a la guerra. Y aparece una noticia que no es menor, que China aparentemente estaría negociando y ya habría un acuerdo para que se empiecen a entregar, creo que a partir de marzo, de abril, no recuerdo bien, drones. China estaría produciendo drones para Rusia. O sea, Estados Unidos le puede dar órdenes de qué hacer o no a países como la Argentina porque tiene una clase política indigna. Pero un país como China, con el tamaño y con la mentalidad de China,
Es muy difícil, y menos en forma abierta. China puede evitar la confrontación. Una cosa es evitar la confrontación y otra cosa es la sumisión. Bueno, China, la respuesta a todas estas presiones de Estados Unidos fue decir, bueno, ok, estamos firmando un acuerdo por drones. Y seguramente va a haber muchísimo más que vamos a ir viendo y que apuntan a eso. Y después Estados Unidos, aparte, no es el único movimiento. Vemos como Israel ha atacado a Irán. Irán, de alguna manera, creo que el tema de entrar en esta alianza con Rusia y con China hay que hay un compromiso de ser paciente y aguantar ataques en territorio. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, el tiempo les juega a favor y cuanto más se dilate un enfrentamiento abierto, más chances tienen de ganar la guerra y de que el perjuicio que sufran sea menor. Irán no ha contestado los ataques de Israel, pero claramente Israel ha elegido este momento tan caliente para forzar la situación de Irán, y no es la única. Azerbaiyán hizo lo propio con Armenia. Entonces vemos que hay una serie de gestos desde Occidente tratando de ampliar la confrontación y solo puede obedecer a la creencia de que al revés, que es lo que dijo Lloyd Austin en una conferencia de prensa hace un par de semanas. Rusia quiere una guerra de desgaste, nos quiere llevar a una guerra de desgaste. Rusia, y esto es una opinión que yo vengo diciendo desde, diríamos, de los primeros 2 o 3 meses de la guerra, Rusia probablemente no está planteando un enfrentamiento para destruir a Ucrania, no intenta tomar por la fuerza a Ucrania. Ya, Rusia lo que quiere es generar un conflicto abierto que desangre a Occidente, porque la forma de luchar contra Occidente es tratar de hacerlo en una guerra proxy que desangre a Occidente, tanto económica como militarmente, para de esa manera tratar de debilitarlo lo suficiente para que caiga Estados Unidos y su grupo de países serviles, para que caigan por su propio peso, para que se quiebre esa voluntad de seguir adelante y no terminemos en una guerra nuclear, a la cual, si es necesario, Rusia va a acudir, pero que quiere evitar de la manera que sea posible. Cuando uno ve los bombardeos en la central de Zaporizhia, cuando uno ve el uso de armas químicas contra soldados rusos, cuando uno ve el pedido de Zelensky abierto de que le entreguen armas nucleares, uno empieza a ver indicios de que se está jugando muy fuerte, se está jugando pesado y que Occidente quiere meter el conflicto en otro territorio que Rusia no quiere, no porque sea menor, sino porque en realidad lo puede ganar de otra manera. Creo que la desesperación propia de Occidente es la que lo lleva a esto. Y ahora el punto último, que lo voy a ir mencionando rapidito y que después va a desarrollar a continuación Refoglio, es el tema de Transnistria. Transnistria y Moldavia. Básicamente, yo voy a hacer muy resumido esto, pero Transnistria es algo parecido a lo que pasa con el Donbass. Es un enclave de rusos, de gente originariamente rusa, que se ha rebelado contra los moldavos, que serían en realidad emparentados con los rumanos. Rumania quiere anexar a Moldavia. Moldavia tiene un gobierno absolutamente títere de Estados Unidos. Hay una posibilidad, se mencionaba, de que haya un cambio de gobierno y que entre un gobierno más cercano a Rusia, y Occidente, bueno, obviamente no va a permitir eso. En Transnistria hay un espacio, un arsenal que decían que tenía alrededor de 100 hectáreas, no tenía idea del tamaño que es, ¿no? Enorme, el más grande que tenía la Unión Soviética en ese lugar, y ese sería uno de los objetivos, además de Ucrania, que atentaría, se metería en el conflicto entre Moldavia y Transnistria, que es la región que se separó de Transnistria y que seguramente quiere unirse a Rusia, porque son parte del mundo ruso, y por eso yo hablaba al principio de reconocer las geografías reales y no las trazadas en los mapas para crear conflictos. Ese arsenal que está ahí ubicado tendría una enorme cantidad de armas que podía aliviar la escasez que tiene Ucrania. Pero claro, hay un problema y no todo es tan claro. Los rusos parece que
y esto indica la prudencia, han sacado material bélico de allí. Una cuestión lógica, algo que se han vendido a terceros países, otra que han utilizado ellos mismos. Y después hay dos problemas consecuentes. Uno es que el tipo de armas, calibres y demás no son los mismos que hoy utilizan las fuerzas ucranianas, especialmente cuando ya ha desaparecido todo el material que tenían de origen soviético y se están arreglando con el material de la OTAN. Ese material debería ser adaptado para poder ser utilizado por la OTAN y llevaría bastante tiempo que esto se produzca. Pero de todas formas, en principio parecería que Rusia tendría la determinación de, bueno, controlar esa situación y si realmente se va de madre, dinamitar, volar los arsenales para evitar que caigan en manos ucranianas, ¿no? Recordemos esto, son alrededor de 400.000 personas que viven en Transnistria, 2,5 millones más o menos en Moldavia, y los de Transnistria se quieren independizar y de hecho lo han hecho desde hace ya décadas, y hay una fuerza de paz rusa mayoritariamente, aunque en su momento la acompañan otras tropas de otros orígenes, para garantizar que no haya una agresión, pero está objetivamente este territorio fuera del control de Moldavia. Se abrió la posibilidad de que Moldavia ataque a Transnistria. Esto parecería ser difícil, pero lo que se notó es, desde hace un tiempo, de hace semanas al menos, que Ucrania ha empezado a acantonar fuerzas. ¿Por qué Ucrania habría de acantonar fuerzas en las inmediaciones de Transnistria, que está en la otra punta de donde ellos están combatiendo con los rusos, que es en el escenario sudoriental? Acá estaríamos hablando del extremo más oeste, sudoeste. Bueno, indudablemente porque Ucrania tiene que tener ese objetivo. ¿Por qué es un problema para Ucrania la fuerza de Transnistria? No, yo acá esto creo que corresponde más a la idea de provocar a Rusia para una reacción, porque Rusia se vería en un problema. Los rusos están denunciando que Ucrania, para tener idea del punto en que está esto, harían un ataque contra los moldavos vestidos con uniformes rusos, que lo haría el batallón, los remanentes del batallón de Azov, los que han quedado vivos del batallón de Azov, atacarían a los moldavos para que de esa manera la OTAN tenga la excusa de intervenir abiertamente. Rusia en esto aparentemente no ha tomado una posición blanda, ha advertido con represalias muy duras. No queda muy claro a qué se refieren con esto, pero bueno, Medvedev había dicho, y Medvedev es una especie de alter ego de Putin, es alguien que creo que dice lo que Putin no puede decir, pero que en realidad quiere hacer decir. O sea, el mensaje de Medvedev creo que es el lado B de Putin. Y Medvedev aclara que es probable que Rusia considere la necesidad, en virtud de las nuevas armas que le mandan a Ucrania y todo, en llegar hasta las fronteras polacas. El tema de llegar a las fronteras polacas tiene que ver por algo. Putin dijo en sus últimos discursos que si le entregaban armas, y esto lo han repetido muchos funcionarios rusos, de mayor alcance, la respuesta rusa iba a ser correr a los ucranianos más lejos para que, si tienen mayor alcance, estén a mayor distancia para que no sean una amenaza. Y Medvedev habló por primera vez, oficialmente podríamos decir, en ocupar una zona ucraniana, que es la que históricamente era polaca. Esta parte, la zona oeste de Ucrania, en principio nunca estaba en discusión, y los análisis occidentales, que no terminan de comprender cuál es el fondo del tema, se centraban en que Rusia podía quedarse con los territorios prorrusos y después negociar. Rusia no puede hacer eso, porque si negocia esa pausa, lo único que va a hacer es que Ucrania se rearme y vuelva con más apoyo de la OTAN todavía. Lo que ahora está advirtiendo es una de las posibles soluciones al problema de Transnistria. Nosotros, cuando hablamos del tema de Serbia y por qué a Rusia se le complicaba tanto poder defender a Serbia, hablábamos, y esto lo dimos nosotros como una idea nuestra, había algún analista que lo decía, pero muy pocos, que es un avance desde el norte. Nosotros vemos los movimientos, la mayor presencia en el conflicto de Lukashenko. ¿Y por qué podría ser esto? Para atacar por el norte a Ucrania,
de esta manera abrir otro frente y obligar a que las tropas ucranianas tengan otros frentes a atacar. Algunos dicen, haría falta muchísima gente para poder tomar Kiev, que sería el objetivo de atacar a Ucrania. No, esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es avanzar por la franja oeste, cerca de la frontera de Polonia, para simplemente cortar el acceso a las nuevas armas que le va mandando Occidente. Una vez que se aislaría Ucrania por el oeste, quedaría solucionar el problema del Mar Negro y de Odessa, que es el único lugar de aprovisionamiento que le quedaría a las tropas ucranianas y que seguramente Rusia barajaría esa posibilidad. Hoy, para ayudar a la gente de Transnistria, Rusia podría producir un desembarco anfibio en Odessa, lo cual se traduciría probablemente en una alta cantidad de bajas, porque es un lugar defendido, incómodo y no es el ámbito en que mejor se va a desempeñar Rusia. Otra posibilidad que se baraja es avanzar por la zona de Zaporizhzhia utilizando armas nucleares, abrirse paso y de ahí poder hacer un corredor terrestre para apoyar a Transnistria. Eso tiene un solo inconveniente, el uso de la munición nuclear, munición táctica, que Rusia nunca descartó que iba a usar. El problema que tiene eso es que generaría mucho material para que la prensa, que es el único lugar donde mantiene la hegemonía occidente, haga una intensa campaña en contra de Rusia y afectar de alguna manera no solo la imagen de Rusia, sino potenciales aliados de Rusia que a partir de ahí tengan la excusa para decir, entonces nosotros nos oponemos porque no se puede tolerar que se usen armas nucleares. Todos olvidan obviamente que Estados Unidos ya las usó. Pero bueno, sabemos que hay una doble bala constante en esto. Para Rusia tendría ese inconveniente. Yo no creo que si Rusia utiliza en la región de Zaporizhzhia armas nucleares tácticas para abrirse paso, la OTAN responda de la misma manera. Yo creo que la OTAN va a dejar de hacer, pero lo van a usar propagandistas. En materia de propaganda y van a tratar de presionar a terceros países hoy más neutrales para que se vuelquen contra Rusia. Si esto sucede, entonces teníamos este escenario, tenemos el de Odessa, porque tampoco hay demasiado tiempo. Mucho tiempo no puede sostenerse Transnistria. Los ucranianos dicen que en 72 horas la pueden tomar. Pongámosle que estén exagerando, pero bueno, no es suficiente. Y una operación aerotransportada a Rusia con paracaidistas para reforzar las posiciones, si realmente hay 40 o 50 mil hombres de Ucrania puestos a avanzar sobre eso, es muy difícil que Rusia también pueda trasladar fuerzas aerotransportadas para frenar esa ofensiva. Necesitaría, por ejemplo, utilizar nuevamente armas nucleares y estaríamos en el mismo caso de Zaporizhzhia. ¿Cuál podría ser la solución a eso? Abrirse paso desde el norte, porque avanzar desde el norte obligaría, por un lado, a que, aún sin atacar Kiev, se vean obligados a trasladar defensas hacia Kiev y fortalecer esas defensas, porque si dejan de guardar electricidad, sí se puede atacar Kiev. Entonces, aún sin atacarla, se obliga al desplazamiento de fuerza defensiva a Kiev, mantener la presión por el sur, amenazar por Odessa, cosa de abrir 3 frentes ahí, y después, por la región oeste de Ucrania, se calculaba que no había más de un 10% de las fuerzas ucranianas, entre 10 y un 15%, lo cual no debería ser un gran impedimento para avanzar y poder conectar a Transnistria y generar un paso terrestre que, como decíamos, tendría la gran facilidad de cortar el aprovisionamiento de armas, que de alguna manera sería el uso de todos los frentes combinados. Cabe también la posibilidad de que se utilicen armas nucleares en todo esto, pero tal vez se pueda solucionar este tema utilizando meramente armamento convencional, que eso eliminaría a Rusia de ese problema de la mala propaganda que le va a hacer Occidente. Y en definitiva, ya con esto termino, esto no es un tema de territorios y no es un tema de interés económico, es un problema secundario. Y por eso Occidente erra de plano el análisis cuando cree que el problema acá se soluciona dándole a Rusia o no Crimea o Zaporizhzhia, o si vamos a discutir qué parte del Donbass se queda cada uno, no pasa por ahí. Acá hay un problema, ni siquiera porque le devuelvan los $300 mil millones, que tampoco Rusia los va a regalar, y que no es que necesiten los $300 mil millones, por hecho ya los recuperaron por los negocios que ha hecho Rusia en el último año. El problema acá es el presidente. Ningún país puede ser respetado cuando dejan que le hagan eso. Entonces Rusia necesita avanzar sobre eso. Acá el problema central es el tema, podemos decir, étnico-cultural. Por un lado, el tema de la defensa de los ciudadanos que son rusos
o que se sientan rusos, que pertenecen al mundo ruso, y el concepto ruso es bastante amplio. No se olviden que ellos tienen más de 150 nacionalidades, y es más, ellos mismos te dicen que cualquiera que ame Rusia, que le guste Rusia, tenga relación con Rusia, es parte del mundo ruso. Entonces, el concepto es amplio. Al ser amplio, ellos no pueden darse el lujo de dejar afuera a gente que además es étnicamente y lingüísticamente ruso. No termina ahí el problema, porque el eje pasa también por lo civilizatorio en cuanto a la concepción de valores de cada una de las sociedades. La sociedad y el funcionamiento que Rusia pretende para sí misma es muy diferente al que Occidente está dispuesto a otorgarle. Rusia no pretende que, no sé, Uruguay viva con pautas rusas. Lo que pretende es que no obliguen a los rusos a vivir, y a otros países que no quieran, a vivir con pautas norteamericanas, estadounidenses. Bueno, el modelo globalista occidental, que tiene sus raíces en el modelo anglosajón, es absolutamente invasivo en ese aspecto y no acepta disensos. Tiene una visión de los derechos humanos, tiene una visión de la economía, y eso tiene que ser universal. No se aceptan enclaves que tengan otros parámetros. Entonces, a partir de ahí es que se pone muy complicada la cosa, y es lo que realmente está en disputa. No es un tema de unos dólares más o unos recursos más, es un tema de fondo. Por eso es muy difícil que la propuesta china pueda prosperar. No va a prosperar la propuesta china en estas condiciones, y la guerra va a seguir escalando. En algún momento se pensaba en alguna tregua, pero por cómo se están dando las cosas no va a haber tregua, y hay un aceleramiento de ambos sectores por distintas razones. Rusia porque siente que necesita ahogar a su enemigo cuando lo tiene, creo que en una situación bastante compleja, y Occidente porque a largo plazo siente que la batalla está perdida, cosa que era lógica y era la gran apuesta de China a que pacíficamente Occidente cayera. Por lo tanto, y como conclusión, podemos decir que la guerra va a seguir escalando, va a aumentar en peligrosidad, porque Rusia, por un lado, se juega su futuro, su propia existencia, y Occidente su hegemonía. Si gana Rusia, se acabó la hegemonía de Occidente; si gana Occidente, se acabó Rusia y sus ciudadanos. Por lo tanto, acá la única forma en que se detenga la guerra es si dentro de Occidente, el Occidente colectivo, se produce un cambio. Inclusive que Europa se despegara, se desmarcara del mundo anglosajón, sería una gran ayuda, pero no sería 100% decisivo. Acá el eje del problema es lo que pasa en Washington. En Washington se va a decidir si el globalismo acepta su ocaso y de someterse a las nuevas reglas de las potencias ganadoras, o si simplemente arrastra al mundo hacia una guerra total. Muy bien, Marce, muchísimas gracias. Estoy impresionada con el tiempo que fuiste, así que ya tenemos a Enrique Repollo ahí esperándonos en el estudio.